Los organismos diplomáticos tienen dos vertientes, son los diplomáticos ejecutivos y los diplomáticos parlamentarios. El organismo de las Américas, digamos, del continente más representativo desde el punto de vista del Ejecutivo es la OEA. Desde el punto de vista de lo parlamentario, de lo que se denomina diplomacia parlamentaria, es la Confederación Parlamentaria de las Américas, con una particularidad. La Confederación Parlamentaria de las Américas nuclea a todos los congresos y todos los parlamentos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, con representaciones nacionales, provinciales, estatales, estaduales, federales, unitarias y regionales. O sea, todos los parlamentos de provinciales para arriba están todos representados en ese organismo. Lo que lo transforma en un organismo único, con una voz muy particular porque es multipartidario, o sea que se escuchan voces de todos los sectores de todo el continente y están representados absolutamente todos los pueblos que generan las naciones. Por ejemplo, ¿por qué digo los pueblos que generan las naciones? En Canadá vos tenés dos vertientes muy claras, los francoparlantes y los angloparlantes. Tienen intenciones distintas y si bien tienen un sentido nacional común, son dos conceptos distintos de lo que es el ejercicio de las democracias y de las políticas. Por eso es importante que yo en esta Asamblea de Paraguay de Canadá había representantes del sector francoparlante, del estado de Quebec y demás, y había gente del estado de Alberta, etcétera, que son angloparlantes. De ahí para abajo estaban todos, absolutamente todos. Y lo que se genera en ese organismo son discusiones que son comunes a todos los pueblos del continente. Está dividido en varias comisiones. Las comisiones son muy respetadas en el ámbito internacional. La Unión Interparlamentaria Mundial reconoce a la Copa como el organismo más importante, superior al Parlatino, superior al Parlasur y demás, porque tanto el Parlatino como el Parlasur y si algún día se genera el Parcelac, por llamarlo de alguna manera, forman parte de la Copa, porque la Copa nos nuclea a todos. Tienen sus resolutivos, tienen un peso desde lo político muy importante. En ese sentido, esta Asamblea de Paraguay tuvo dos resolutivos que son, a mi criterio, sobresalientes. El primero, que no es nuestro, es de Puerto Rico, es la solicitud a Barack Obama de la liberación del preso político más antiguo del mundo. 33 años detenido en una cárcel de Estados Unidos por un supuesto delito de sedición, por pedir en una manifestación la liberación y la independencia de Puerto Rico. Y los que generan este pedido son dos senadores puertorriqueños, Ángel Rodríguez y Antonio Falsa de Zamora. Antonio Falsa de Zamora es el senador con más tiempo de ejercicio en el cargo en el continente. Hace 38 años que es senador. Un tipo con una humildad extraordinaria, contrario a lo que el imaginario popular puede suponer, ¿no? Pues si 38 años, mirá la roja que tiene este tipo. La verdad que una humildad y una sabiduría muy particular que no tienen la misma idea que este preso, porque ellos aceptan el Estado de Puerto Rico como un Estado libre asociado a Estados Unidos, mientras el detenido, que hace 33 años que está preso, tiene la intención y la idea de la independencia de Puerto Rico, con una agravante. Tiene 71 años esta persona y una condena de 55 más 15. Él fue detenido con dos compañeros más de su pedido de independencia de Puerto Rico, y en ese pedido, en un momento, se les da a él el indulto, creo que fue Clinton el que le da el indulto, y él lo rechaza porque él no quería ser indultado mientras los otros dos no eran indultados. Ahora, la paradoja de la vida, los otros dos después fueron indultados y lo aceptaron y él quedó detenido. Y la única vez que tomó un arma fue para defender a Estados Unidos o para integrar la fuerza de Estados Unidos en Vietnam, que no fue una defensa, sino fue un ataque a Estados Unidos, pero digamos, fue... Entonces,
es el preso político con mayor cantidad de años, mucho más que Mandela. Mandela tuvo 26 años, casi 27, hace 33 años que está detenido, y la Confederación Parlamentaria de las Américas le dio su aval para presentar en todos los congresos del continente un resolutivo para que solicitara a Obama que lo libere. De hecho, hay toda una movida muy importante en todos los foros internacionales por este tema. Y el otro tema es que todos los parlamentos del continente también avalaron la postura de la Argentina en esta lucha contra los fondos buitres para la generación de un nuevo marco jurídico internacional en el tema financiero que nos atañe a nosotros en particular, porque han entendido todos los países del continente que a cualquiera le puede suceder y que o se pone un freno a los privados o los estados, los gobiernos dejan de tener sentido. Porque ¿quién gobierna? Los gobiernos democráticos que fueron elegidos y para ese fin, o un grupo particular para tomar decisiones sobre ellos. Claro, entonces es ahí donde está ligado con el concepto de la soberanía. Los gobiernos que son elegidos tienen un mandato soberano para poder gobernar. Y la toma de decisiones de esos gobiernos con respecto a los pueblos que integran sus estados están vinculados al bienestar de esos pueblos. El fondo buitre o los holdouts o estos fondos de inversión que son especulativos no les interesa el bienestar. Vos fijate cuál es la locura. Se nos trabó embargo, ¿se acuerdan sobre la fragata Libertad de Engaño? Sí, claro. Después fue liberado porque aparte violaba hasta el derecho internacional del mar. Es una locura. Se quisieron trabar embargo sobre embajadas, sobre la sede de la... Bueno, pero esto habla justamente de la incidencia y del poder político que tienen estos fondos por sobre determinados estamentos ejecutivos de determinados países, ¿no? Yo creo que acá hay un tema que tenemos que diferenciar bien. Una cosa es el poder económico, otra cosa es el poder político. Hay un poder político que se somete al poder económico, por lo tanto el concepto de soberanía no tiene un concepto de soberanía distinto, y nosotros que entendemos que la soberanía pasa por la felicidad de nuestros pueblos. Ese concepto que nosotros tenemos de que la soberanía pasa por la felicidad de nuestros pueblos está directamente vinculada a la toma de decisiones sobre lo general por sobre lo particular. Entonces, nosotros tenemos muy en claro que nosotros somos los que gobernamos, nosotros decimos, nosotros queremos pagar. Por eso la Argentina no entra en default. Hay dos tipos de default. Está el default, que es el default que nosotros... Que no pagas porque no tenés. Y el default técnico, que vos no pagás, no porque no tenés, sino porque hay algún concepto que a vos no te cierra. En ninguno de esos dos casos está inmerso la Argentina. La Argentina ha pagado. El juez es el que dice, yo no te libero porque hasta que no le paguen al 5% no le libero al 95%. Entonces, ¿qué pasó? Todos aquellos acreedores que tenían el dinero para cobrar y que el juez no se le liberaba iniciaron acciones legales. No a la Argentina. Al juez. Al juez y al banco que lo retenía. Claro, claro. Porque ellos entendían de que la Argentina no estaba en default. Porque la Argentina no estaba en default, de hecho pagó. Hay toda una serie de situaciones. A ver, desde el punto de vista pragmático, nosotros podemos decir, el 1 de enero pagamos 1.300 millones de dólares, que es nada. Para un país como la Argentina, que tiene un presupuesto de 1.200 billones de pesos. Entonces, vos estás muy tranquilo, 1.300 millones de dólares no es nada. Ahora, ¿por qué nosotros a veces no resistimos algo? Porque lo que está en juego es la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Si las tomamos nosotros con nuestros gobiernos, a través de nuestros representantes, como dice la Constitución, o tenemos que someternos a los designios de unos particulares que desean a vos fundirte, porque acá hay otro agravante más en este tema, que fueron lo que entendieron todos los parlamentarios del continente. El 31 de diciembre vence lo que se denomina la cláusula Rufo. Sí. Todo el mundo sabe lo que es la cláusula Rufo, pero para aquel que no lo sepa, es una cláusula que dice que aquellos tenedores de bonos o que aceptaron el canje de deuda, frente a cualquier mejora que se produzca con otro acreedor del canje de deuda, automáticamente quedan todos atados a eso. Entonces, si el 31 de diciembre vence la cláusula Rufo y los fondos buitres solamente quisieran cobrar lo que a ellos les corresponde, esperan hasta el 1 de enero y meten la demanda, y nosotros estaríamos en una situación distinta. Más allá de que podríamos o no pagar, porque es una cuestión de concepto de poder y de quién maneja el tema. Pero ¿por qué no lo hacen antes y lo hacen ahora? Porque ellos lo que quieren es amedrentar
a los países que generan este canje de deuda para decir nosotros manejamos. A eso sumaré unas cuestiones que para nosotros son fundamentales y que están en el fondo del asunto. Vaca Muerta, el acuífero guaraní y el principal reservorio de gas no convencional, que más allá de Vaca Muerta está en la zona del Pilcomayo de Bermejo. Cuando vos tenés idea de todo esto, vos te das cuenta de que ellos avanzan por sobre otras cosas. Mira, una de las cosas que nosotros dijimos en la conferencia que a mí me tocó dar sobre el tema de fondos buitres y deuda soberana en la asamblea de la Confederación Parlamentaria de las Américas, era el tema de los mitos que te imponen para generar controles dibujados. Cuando en la Triple Frontera se decía que había un ENCA, un asentamiento de sectores de Al Qaeda y demás, en realidad era toda una excusa para tratar de Estados Unidos imponerse en el sector para pararse sobre el acuífero guaraní. Creo que ayer o antes de ayer en alguno de los diarios que no son amigos nuestros, que no son amigos del gobierno, salió de que era un mito el tema de los asentamientos en la Triple Frontera. Otro de los temas que también a nosotros nos preocupó con estas fantasías que a vos te generan es el tema de cuando vos ves el mapa publicado en Estados Unidos sobre el tema de la Amazonia. En la Amazonia, todo el sector de la Amazonia está en algunos mapas como un sector protegido de las Naciones Unidas. Ajá. Y en realidad, como para que no tenga potestad Brasil, por ejemplo. En realidad se paran sobre las reservas naturales. Claro. Y es aquí donde nosotros apelamos a un argumento que hizo que Canadá, que era el país más reacio, tenga algún tipo de solidaridad con nosotros cuando nosotros nos paramos sobre el tema del agua potable. Tanto Canadá como la Argentina son los mayores reservorios de agua potable en concepto de glaciares. Y si bien ellos entienden cómo es todo este problema, también se paran sobre este tema de la protección de los recursos naturales. Si vos ves ahí la legislación de Canadá, en todo Canadá, más allá de cada uno de los estados, es muy severa con el tema de los recursos naturales. Eso hizo que todos los parlamentos apoyen estos resolutivos, más allá de otros que se sacaron sobre el tema del ébola, sobre el tema del bullying, sobre el tema de la trata, o sea, es muy fructífera, son 3 jornadas o 4 jornadas de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Hay gente que no entiende y dice, vos que yo, qué suerte que tenés para viajar. Yo te puedo asegurar que vos te levantás a las 7 de la mañana, te levantás a las 11 de la noche, no tenés ni tiempo de visitar nada. Porque estás trabajando, porque tenés que resolver en 72 horas un año de trabajo. Claro. Y ese tipo de situaciones hace que tengan un peso las resoluciones de la Confederación Parlamentaria de las Américas muy especial. Hay un tema también que es, mucha gente pregunta, ¿para qué sirven este tipo de foros? Porque la diplomacia parlamentaria es un concepto nuevo y no es muy conocido. Aparte se piensa siempre que está subsumida por el poder político del Ejecutivo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el pensamiento parlamentario. A veces se lo plantea como la Argentina, o se lo puede plantear como muchos otros países en donde aparentemente los ejecutivos tienen mucho predicamento sobre los legislativos y se hace lo que dice el Ejecutivo y no lo que hace un Parlamento, ¿no? Algo también es que la visión en general de los pueblos es más presidencialista, claro, que colegiada, entonces claro. Como que en eso el poder que le dan está como demasiado dividido, ¿no? Claro, una de las características que tiene la Confederación Parlamentaria de las Américas, por ejemplo, tiene un caso en la Argentina. Nosotros fuimos por el Congreso Nacional. Yo soy secretario técnico de este organismo del año 2008. La verdad que fue un giro que tomó mi carrera que yo nunca lo hubiese pensado. Yo soy economista especializado en pobreza, así que yo, cuando este tema fue cuando me tocó jugar en estos foros, realmente, bueno, seguí la flecha y acá estamos, ¿no? Nosotros somos representantes del Parlamento Nacional y en este caso, en mi caso particular, yo integro el oficialismo. La Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, que es el organismo de género de la Confederación Parlamentaria de las Américas, tiene una vicepresidenta que es una diputada provincial de Santa Fe, que es Alicia Gutiérrez, y Alicia responde a Hermes Wiener. Digamos, es otro extracto político, ¿verdad? Entonces,
vos tenés representados varios sectores que cuando llega el momento de la consolidación y de la toma de decisiones para generar un resolutivo en el bien común, está todo consensuado y se trata de reflejar el sentimiento de todos los sectores. Te voy a dar un caso. En el año 2010 en Querétaro se generó una asamblea extraordinaria por los bicentenarios de las independencias del continente, de los países del continente. Era la época donde Néstor Kirchner estaba cuestionado por algunos sectores de la oposición por ser secretario general de la UNASUR y diputado nacional. Entonces decían, tienen que renunciar a su banca de diputado nacional para ser secretario general de la UNASUR o renunciar a la Secretaría General de la UNASUR para ser diputado nacional. La Confederación Parlamentaria de las Américas sacó un resolutivo avalando la posición de Néstor Kirchner porque no había contradicción. La delegación argentina estaba formado, entre otros, por Vicky Donda, que no es oficialista, Osvaldo Mercury, que no es oficialista, y por un grupo de diputados y senadores de variadas extracciones. Frente al apoyo que tuvo de todos los países esta manifestación, la oposición firmó el resolutivo también. ¿Por qué? Porque había una cuestión que era superadora. En estos ámbitos se abren los espacios de pensamiento, porque ya no te puedes quedar con la pequeña, vos tenés que ir por las grandes cosas. Hay cosas que son de Estado, y esas cuestiones de Estado tienen que estar representadas en la voluntad de cada uno de los que representan a los pueblos. Nosotros tenemos, como hay parlamentos regionales, el Parlamento del No, el Parlamento del Centro, el Parlamento Patagónico, que tienen representación de distintos pueblos, porque está el pueblo mapuche también representado. Entonces nosotros tratamos de hablar, cuando estamos hablando en esta nueva generación desde la Argentina, de la confluencia de las opiniones de los pueblos y no de los países. Porque no existen países sin pueblos, pero existen pueblos sin países. Y esto es importante de destacar. Porque cuando nosotros hablamos de los países, y esto también se traduce cuando tomamos resoluciones desde el punto de vista de la economía y demás, nosotros pensamos en un ser etéreo, enorme, y decimos, qué bien que anda el país. ¿Cómo pueden decir en Chile? Qué bien que anda Chile, sí, pero cuando vos vas a la distribución, preguntale al pueblo cómo está. Chile es el país que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres de todo el continente, más que Haití. Más que Haití. Más que Haití. Entonces, la brecha que existe entre el decil más alto y el decil más bajo es la más alta de todo el continente. Pero, sin embargo, en los grandes números vos podés decir qué bien que anda Chile. Claro. En la época de Menem, en los primeros años, cuando fue el auge de las privatizaciones y demás, al país le iba bien y al pueblo le iba mal. Y se quedan sin trabajo. No, digamos que hubo toda una serie de situaciones que la historia puso en su lugar, porque en su momento vos no te vas dando cuenta. YPF de 50.000 trabajadores quedaron 5.000. Bueno, y ahora estamos nosotros tratando de hacer una reparación con los trabajadores de YPF que fueron despedidos para que tengan 900 y pico de acciones cada uno, para que puedan tener una recomposición de la gloria que fue. Porque aparte YPF, que fue pionera en la responsabilidad social empresaria en el país, sí. Una empresa ideada por Mosconi en la época de Irigoyen y ratificada por el peronismo del 47 al 55 y recuperada por el peronismo después que Menem la privatizó y demás, es una empresa que fue pionera no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista de lo que significa ser una empresa al servicio de la sociedad. No solamente servir al país, servir al pueblo. Y estas son cosas que nosotros tenemos que empezar a hilvanar. Porque el concepto que tenemos algunos es que la felicidad del pueblo tiene que ser inmediata, tiene que ser rápida, y es fácil. El pueblo tiene que tomar sus decisiones. Nosotros no somos quien para tomar decisiones por lo demás. Todos somos parte del pueblo. Yo escuchaba a Alberto cuando estaba hablando del tema del problema que hay con los adultos mayores en Vicente López. Y lo hablábamos cuando no estábamos en el aire. El tema de cuáles son las prioridades. Indudablemente para algunos sectores, ellos piensan que hacen bien las cosas. Y yo no dudo que sean bien intencionados. Lo que pasa es que su buena intención tiene un parámetro absolutamente distinto de lo que es mi buena intención. Yo tengo que entender que un trabajador pasivo tiene todo el derecho de gozar todos los beneficios
que le otorga un Estado que es pionero en derechos de seguridad social en el mundo. De hecho, los mexicanos hicieron una reforma legislativa y me pidieron a mí que yo les envíe la ley de contrato de trabajo argentina para mandársela. Y yo le mandé al senador Carlos Jiménez Macías, priista, que es el cónsul de México en Chicago, una persona que fue presidenta de la Central de Trabajadores de México. Le mandé la ley de contrato de trabajo de mi biblioteca, subrayada, cuando me tocó a mí estudiar Derecho Laboral, y después con la que fuimos trabajando, y en base a eso fueron trabajando para una nueva forma de lo que es el derecho del trabajo. ¿Por qué a veces se los deja excluidos? Porque para algunos sectores de pensamiento, que Jauretche diría que son la inteligencia, ¿no? Estos sectores que piensan que la soberanía está en un concepto de patria que no es el concepto de patria que considera el pueblo, sino que consideran algunas élites que están al servicio de otros. Para ese concepto de patria, las personas que no producen no son más personas, no existe más el concepto de ciudadano para un viejo. No, lo mismo pasa con los chicos. No tienen derecho. Claro. Bueno, los chicos, a ver, cuando nosotros generamos la asignación universal por hijo, que ahora son todos el padre de la criatura, pero nadie le puso el sello, ¿no? Se la puso el gobierno de Néstor y de Cristina, la asignación universal por hijo. Cuando se establece la asignación universal por hijo, hubo voces que decían, estamos generando vagos, esto no puede ser. No, acá hay derechos que son superadores. Evita decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Y nosotros le pegamos una vuelta a rosca más y decimos, donde hay un derecho hay una obligación del Estado de cumplirlo. Porque el Estado es el garante de los que no tienen voz. El Estado es el garante porque en vos pusieron, a través de su voto, la responsabilidad de gobernar. ¿Por qué no se hizo por ley la asignación universal por hijo? Porque no era necesario hacerla por ley. No es necesario hacerla por ley la asignación universal por hijo. Es una atribución. Igual, muchos de estas situaciones que se van tomando después se transforman en ley. Por ejemplo, te voy a contar un caso. Los Juegos Evita. El origen de los Juegos Evita no fue generar un torneo de fútbol para que digan qué buena que es Evita, no. El concepto de los Juegos Evita era generar un control sanitario sobre la población infantil. Claro, obligarlos a que primero hagan todo un trabajo de estado de salud de los pibes. Para vos ingresarte en los Juegos Evita, todos los chicos de todas las escuelas del país tenían que pasar por un examen sanitario. Claro. Con la asignación universal por hijo, ¿vos qué hacés? Lo mismo. Tenés que tener todas las vacunas al día y tenés que tener la asistencia al colegio para poder seguir percibiéndola. Incrementó la matrícula en los colegios en un 25%, no pueden decir que no fue un éxito. Después podemos discutir cómo está el sistema educativo, cuál es el rol de los docentes, cuál es el rol del Estado. Pero hay efectividades conducentes. Cuando te pregunto por qué no por ley, te estoy preguntando si eso no posibilitaría que ante un cambio de gobierno, un cambio de timón, sea dada de baja la asignación universal. Mira, hay derechos que ya no se pueden tirar atrás. El artículo 14b de la Constitución se sanciona con la Constitución del 49. Cuando vino la revolución del 55, para uno libertadora, para nosotros fusiladora, cuando vino esa revolución del 55 pudieron voltear absolutamente toda la Constitución, menos el artículo 14 bis. Era un derecho adquirido, olvídate. Los derechos del trabajador, los derechos de las clases más humildes, los derechos de todos, porque nadie tiene el futuro comprado, A ver, hay muchos tipos que tocan en el cielo y después están en el infierno. O sea, los derechos de todos se han hecho carne cultural en este tema. Yo no me imagino algún gobierno que diga a partir de mañana no hay más asignación universal por hijo. Porque en Argentina tiene un pueblo que está movilizado. Si hay alguno de los logros que fue que frente a que se vayan todos se generó una movilización, una participación como nunca antes. Y esto se vio reflejado, creo que como también, como un hecho histórico de trascendencia, el 27 de octubre del 2010 con el velorio de Néstor Kirchner, donde hubo una movilización absolutamente espontánea que trascendió los medios de comunicación que querían ocultarlo, porque también hay que decirlo esto. Nosotros tenemos una serie de conceptos que están vinculados a la soberanía y a la felicidad del pueblo que son distintos a los que tienen otros, ni mejores ni peores, distintos. Entonces, cuando uno llega al momento de tener que ver cuál es el rumbo que tiene que tomar el país, uno te puede decir, quiero a alguien que tenga unos valores similares a los míos, o quiero a alguien que tenga valores completamente distintos a los míos. Ahora, si vos votás a alguien que tenga valores completamente distintos a los tuyos y que te los está avisando, después no te quejes. En el corte estábamos hablando del tema de España y Rajoy. España eligió a su principal verdugo, sabiendo que era el principal verdugo. Un tipo que le dijo, les voy a cortar la cabeza. Y el pueblo fue
y lo votó. Ganó Rajoy y cuando le corta la cabeza tira la bronca. No, no es así, muchachos. Ahora están pidiendo las autonomías, las separaciones, ¿no?, de algunos estados en España. Sí, sí, pero digamos, estas son... Hay una movida política en todo el continente, Escocia y demás, digamos, hay algunas situaciones que... Mira, una de las cosas que me llamaron la atención, viste que acá hay un ataque sistemático a la situación del Senado. Sí. Que los empleados, que vudú, que está en la fiesta, que esto y lo otro. Mira, a nosotros que nos toca viajar por todos lados... Me parece que más a vudú que al Senado en sí. Creo que una de las instituciones, al menos desde mi punto de vista, que se ha respetado ha sido la situación parlamentaria y con más especificidad en el tema del Senado. O sea, me parece a mí, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa, Alfredo? Yo creo que cuando se ataca el Senado en cualquiera de sus situaciones, lo que se está atacando es a la principal representación parlamentaria con más prestigio de todos los sectores, digamos. Vos tenés la Cámara de Diputados, que es la voz del pueblo, el Poder Ejecutivo, y en el medio tenés aquel que brinda los acuerdos en las cuestiones fundamentales. Esto mismo que está pasando acá, está pasando en Brasil, está pasando en Paraguay, está pasando en Bolivia, está pasando en Perú. Bueno, entonces hay una situación que es... Entonces, indudablemente, hay hay una mano negra que está moviendo piolines en distintos lugares del mundo, una mano invisible sistemática, ¿no? Que evidentemente está tocando los mismos sectores en distintos países, y hay que tener poder para hacer eso. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que no es una mano invisible porque no escribe con tinta invisible, escribe con tinta y en papel de diario. Entonces nosotros más o menos vemos por dónde viene este tema. Digamos, hay una serie de características de los gobiernos que están en la región que han ido por una reivindicación de derechos que molesta a aquellos que antes manejaban la vida de todos. A ver, cuando en la década de los 90 se votó la flexibilización laboral, y hagamos un poquito de memoria en todo esto, sobre todo para los más jóvenes que a lo mejor no lo vivieron en los 90, vos no tenías derecho a decir no quiero generar horas extras porque te despedían y no había indemnización, ¿te acordás? Cuando fue la flexibilización laboral había un tema donde decían, bueno, vamos y te veo dentro de 10 años y vemos cómo hacemos, y aparte estaba, frente a una gran desocupación que existía, gente que estaba dispuesto a hacer lo mismo que vos por menos dinero. Claro. El empleador lo que hace es tomar, en forma inconsciente, esto tampoco es una cuestión consciente, porque digamos, uno toma las ventajas del mercado, adopta esta situación de poder y con esto somete al que tiene necesidad. ¿Por qué la ley de contrato de trabajo es garantista del empleado y no del empleador? Los contratos se generan entre partes iguales. Ahora, una persona que necesita el trabajo, ¿tiene el mismo poder que una persona que ofrece el trabajo? Bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Proteger al que está más tiene que equiparar ese tipo de situaciones. Cuando a veces uno escucha, y sobre todo se escuchaba antes, no, porque el costo laboral argentino, porque muchachos, no jodamos más. Una persona que te lleva 1.000 pesos en el bolsillo, no se lleva 1.000 pesos en el bolsillo, te sale 1.450 pesos, y ese es el número que tenés que tomar para hacer el costo. Ahora, si seguimos avanzando en empresas, por ejemplo, de